Dame un momento para conectarme cargador porque ya mi computadora está muriendo. Dame un momento. Perfecto, perfecto. Vamos a darle un momentito a Carol para no tener inconvenientes después. Ayer pancito de dulce. Por favor, si me apagan los micrófonos. Listo, vale más que lo vi antes. Perfecto. Bueno, muchachos, como les decía, Carol es la que nos va a hacer la colaboración con la sesión de hoy. Les presento a la magíster Carol Ramírez Chinchilla. Ella es periodista de la Oficina Institucional de Mercadeo y Comunicación de la Universidad. Es comunicadora social, bachiller en periodismo, máster en comunicación y desarrollo y además doctoranda en ciencias de la educación. Muchísimas gracias, Carol, por acompañarnos esta tarde. Te dejo con los muchachos. Bienvenida. Gracias, Cintia. Muchas gracias a ustedes más bien por la invitación, por poder compartir con ustedes un poco de lo que me gusta, de lo que me apasiona, que es la escritura, la redacción en todos los formatos posibles. Es un tema que efectivamente la gente tiene alguna reticencia, pues algunas personas consideran que no tienen las capacidades o las habilidades básicas para poder redactar y es todo lo contrario. Así como nosotros podemos emitir un mensaje todos los días en diferentes escenarios y bajo diferentes circunstancias, nosotros también podemos plasmar ese mensaje en un papel y podemos entonces establecer diferentes formatos de redacción que en esta ocasión nos van a llevar a repasar lo que es la redacción creativa o las técnicas básicas de redacción creativa. Usualmente nosotros hacemos desarrollamos este tema en taller, pero debido a las circunstancias que ahora nos reúnen en la virtualidad, vamos a hacer una charla en la que vamos a repasar la información básica sobre esta técnica y algunas ideas que les pueden servir a ustedes para poder empezar a desarrollarse en este campo que ustedes verán que es maravilloso si lo practican también y muy importante si se dedican también a leer para poder entonces ver otras técnicas, ver otros enfoques y conocer también a diferentes autores y autoras a nivel mundial. Voy a desactivar mi cámara porque tengo un poco la señal inestable. Entonces, vamos a comenzar. Bien, todos tenemos una historia que contar definitivamente, ya sea en nuestro ámbito educativo, social, familiar, personal o simplemente porque con alguna posibilidad encontramos personas que desarrollan esa habilidad para hacer ciencia ficción o para contar ciencia ficción. Entonces, ¿por qué decimos hacer y contar? Porque ahora nosotros tenemos la posibilidad de poder hacer audiovisuales en casa sin equipo muy sofisticado, únicamente con nuestro dispositivo móvil. ¿Y por qué decimos contar? Porque nosotros contamos esas historias en ciencia ficción mediante el texto y mediante el habla. Entonces todos tenemos esa posibilidad, todos tenemos la posibilidad de comunicar, ya sea bien a través de una charla, a través de un texto o a través del audio y del video que conforman el audiovisual. Tenemos que tener esto claro porque todos tenemos la habilidad de poder comunicar y de poder hacer que esa comunicación cambie de traje, como decimos nosotros, se vista de diferente forma y entonces capture a nuestras diferentes audiencias o públicos. Vamos entonces a comenzar con la conceptualización de la redacción. Bien, la redacción creativa es una técnica libre. No hay una receta tal cual para poder practicar esta redacción, este tipo de redacción. Decimos que es completamente independiente de todos aquellos formatos que nos han enseñado a nosotros a lo largo del tiempo, relacionados con la redacción periodística, con la redacción literaria también, que muchas veces se confunde. Muchas veces las personas creen que la redacción creativa es aquella redacción literaria o la redacción para un libro, para una revista que sea de entretenimiento o de cualquier otro ámbito un poco menos académico, y también de esa redacción académica literaria o técnica. Entonces, no tenemos
No tenemos una receta tal cual, pero tenemos técnicas y consejos y recomendaciones que nos pueden llegar a desempeñar en este ámbito de la redacción. ¿Qué necesitamos entonces nosotros para redactar de forma creativa? Necesitamos inspirarnos, eso es fundamental, tener esa inspiración y esa imaginación, esa motivación también para poder tomar un lapicero. Hay gente que todavía lo hace a nivel de lapicero. Hay gente que prefiere la computadora e incluso nos hemos topado con personas que escriben desde su celular. Es la forma en la que nosotros nos podemos sentir cómodos y que veamos que podemos desarrollar ese mensaje. Y muy importante, la independencia. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces nosotros podemos escribir o redactar pensando que no tenemos que seguir alguna norma básica de una revista o de una organización o de una tercera persona que nos diga cómo debemos de ajustar nuestro texto para poder encajar. De hecho, la otra que dice hice... hasta el fin de mes para que el... Hola, ¿me escuchan? Sí, listo, Carlos, ya apagué el micrófono que estaba sonando por ahí. Ok, perfecto. Entonces les decía que si bien es cierto, necesitamos de estas habilidades y capacidades blandas, también tenemos que entender que este es un proceso paulatino. De la noche a la mañana no vamos a tener producciones en redacción o en ningún otro término o formato de la noche a la mañana. No vamos a poderlo desarrollar de forma rápida, sino más bien es un proceso que se construye todos los días y que además requiere de nuestra atención, de nuestro compromiso y también de esa visión de mundo que es muy importante, ¿verdad? Pensar que podemos nosotros entrar a círculos literarios o a círculos de escritores nacionales, pero también internacionales. Muy importante también, tenemos que alejarnos de los miedos y los temores. Como les decía, todos y todas podemos redactar, todos y todas podemos comunicarnos, todas y todas podemos hacer redacciones o textos creativos, también académicos y de todo tipo si solamente a nuestra forma de redactar le cambiamos el traje o le cambiamos la visión, que eso es muy importante. Yo ahorita, para continuar, les voy a pedir a ustedes que por favor piensen en un tema. No vamos a poderlo desarrollar en este momento, lamentablemente, pero nos va a ayudar a motivarnos, a enfocar todo lo que vamos a ver en este momento en ese tema específico. Y puede ser entonces que ustedes terminen la charla pensando en que definitivamente quieren escribir y quieren probar y quieren innovar a través de la escritura y de la redacción. ¿Qué debemos considerar cuando redactamos? En la redacción creativa tenemos irremediablemente, siempre decimos, porque hay personas que dicen que redactan de forma creativa un texto normal de un informe, por ejemplo. Y en realidad cada texto tiene un público y cada texto tiene un mensaje definido del que nosotros no podemos separarnos. Entonces yo no puedo decir que voy a redactar de forma creativa si voy a presentar un informe a mis jefaturas o si de pronto voy a redactar mi tesis, ¿verdad? Entonces estos elementos que ustedes observan acá son elementos que tenemos que considerar cuando vamos a redactar de manera creativa. Entonces, ¿qué vemos? Los personajes, que es muy importante. ¿Quiénes intervienen? Incluso si intervengo yo misma, ¿verdad? La construcción de la escena, que es fundamental. Y ahí es donde se abren muchas posibilidades para que nosotros podamos retomar elementos que pueden ser interesantes y que pueden también despegar nuestra creatividad, nuestra imaginación y pueden capturar al público. Es muy importante entonces que cuando identificamos esa escena en la que queremos trabajar, hagamos una observación en nuestra misma mente, en nuestro mismo pensamiento de lo que quisiéramos plasmar. Y muy importante también que definamos todos aquellos objetos, situaciones o circunstancias que se vean en esa escena y las pongamos en papel. Esto hace entonces que yo, además de que escriba una historia, sitúe al lector o a la lectora en ese momento y en ese lugar
como si fuera real. Eso es muy importante. En la escena no puede quedarnos absolutamente nada perdido, por más ilógico que pueda parecer o por más obvio, como dicen algunas personas, porque, por ejemplo, si yo estoy hablando de que estaba, por ejemplo, una historia que se va a desarrollar en una sala de una casa de habitación, una sala de estar. Entonces, si yo digo que estoy en una sala de estar, probablemente las personas asuman que sí, pues hay unos sillones, un sofá, una mesa del centro de la mesa, el caminito de la mesa y etcétera. Pero si yo los hago ver en ese momento y digo, sentada en blancos sofás de terciopelo o de peluche, como se ven ahora, estábamos conversando acerca de las personas empiezan a volar hacia ese sillón, se lo pueden imaginar majestuoso o se lo pueden imaginar de la forma en la que no quisieran ver un sillón en su casa, pero lo que hace esa descripción de esos detalles es llevarse al lector hacia ese lugar, hacia ese momento. Y entonces es ahí donde nosotros comenzamos a atrapar al lector y también a soltarnos nosotros en esa redacción, a soltar nuestra imaginación y a motivarnos por escribir y describir cada uno de los elementos que vamos hilando en nuestra historia. La narración es muy importante también porque me permite a mí llevar al lector conmigo a cada una de las partes de la historia, o bien le hace escuchar o leer la historia como si fuera la exposición que yo estoy haciendo de esos hechos o de esa realidad que yo hilé en mi mente. Entonces, yo puedo ser parte de esa historia, puedo también decirle a las personas, sin decirle que voy a exponer, le puedo dar el detalle de cada una de las cosas que están ahí, como si yo estuviera exponiendo como lo hago en este momento con ustedes. Y también puedo dirigirme a una masa de personas sin incluirme, pero tampoco sin alejarme de esas personas, que sería la segunda persona, que entonces yo les puedo decir, como lo estoy haciendo ahorita con ustedes, ustedes pueden redactar de la siguiente forma, ustedes pueden empezar a leer de la siguiente forma. No estoy haciéndolo en primera persona, no estoy diciendo yo puedo redactar, yo puedo leer, pero les digo a ustedes que lo puedan hacer. El tiempo, que es muy importante también, y la gente a veces piensa que cuando hablamos del tiempo nos referimos a los verbos. Y si bien es cierto, ese tiempo corresponde a esa conjugación verbal, también es cierto que a través de ese elemento que es el tiempo, nosotros podemos llegar a definir ambientes que se pueden relacionar fuertemente con la historia y entonces hacer llegar a ese lector hasta esa historia. Por ejemplo, de pronto si yo estoy hablando que hice un paseo a los Alpes suizos, entonces si yo escribo las condiciones del tiempo, muy probablemente las personas también viajen hacia los Alpes suizos conmigo, ¿verdad? Y también ese factor de tiempo me sirve a mí para hablar en pasado, en presente y en futuro. Entonces el tiempo cumple dos funciones muy importantes dentro de esta redacción o dentro de estas técnicas de redacción creativa. Y muy importante, y los dejamos de último, en realidad era 5 y 6, ahí se me fueron 2 5. Los buenos comienzos y los buenos finales. Es fundamental que nosotros pensemos en darle al lector un buen comienzo de manera que nos siga hasta el final y también hacer que ese final haya valido la pena. Entonces tenemos que pensar muy bien en la forma en la que queremos nosotros comenzar y en la forma en la que también queremos terminar. Hay comienzos que son impactantes porque pueden hacer llevar a la persona hacia una emoción sobresaliente, digamos. Pero también nosotros podemos cerrar con finales o desenlaces, ¿verdad? Que dejan a la persona queriendo más. Entonces nosotros tenemos que pensar en ese juego. Hay personas que dicen, expertos en literatura, que nosotros tenemos que decidirnos entre comenzar muy bien y terminar mal o comenzar muy mal y terminar bien. ¿Qué quiere decir esto?
en que el comienzo y el final no pueden tener la misma emoción para el lector. Entonces le presentamos un elemento que puede ser un desenlace fatal, pero que termina a bien, o podemos hacerlo al revés, ¿verdad? Comenzar con un buen comienzo desde el punto de vista emocional y terminar con un final que nadie esperaría, ¿verdad? Y que va a despertar la emoción contraria de la persona que nos está leyendo. Cuando hablamos de los personajes, si bien es cierto, yo no puedo decirles a ustedes cómo pueden ustedes introducir los personajes en su historia, porque eso es una acción que ustedes mismos van hilando cuando ustedes definen el tema. Sí puedo compartirles algunas preguntas básicas que son usadas por algunos autores a nivel internacional. Estas preguntas fueron realizadas en la escuela española y han dado vuelta en toda Latinoamérica dentro de las técnicas mejor usadas para poder formar o para poder crear un personaje. Entonces, se ven preguntas como dónde ha nacido la persona, si queremos irnos más allá en esa historia y llegar a tocar de verdad la fibra máxima del ser humano, qué tipo de familia ha tenido, qué relación mantenía con sus padres, qué libros leía de pequeño, cómo es físicamente esa persona, si siempre ha sido igual o ha cambiado mucho con los años, cómo son sus ojos, si está casado y si está casado con quién, o si está soltero, divorciado, etcétera. Sus viajes son largos o cortos, porque regularmente en las historias nosotros podemos hacer esa alusión al tiempo, ¿verdad? Y en el lugar también donde se desarrolla esa historia. Entonces, algunas de las composiciones que hemos revisado se relacionan con esos viajes o esos intereses personales que acompañan a las personas, y el viaje es uno de los más recurrentes. Por eso es que nos planteamos el viaje en las preguntas, pero puede ser que el personaje que ustedes vayan a realizar no vaya a viajar nunca o no haya viajado. Eso tampoco es impedimento. ¿Cómo viste? ¿Verdad? En términos de vestuario, qué le gusta comer, qué música escucha, si baila, cuál género es el que le gusta bailar, si es una persona apasionada, qué busca en la vida esa persona, qué es lo que desea, la gente que quiere o la gente que le quiere, si es melancólico, risueño, en qué trabaja, cómo se gana la vida y cómo acabará su vida, que eso también es muy importante. Hay personajes en historias o en redacciones que se quedan vivos para siempre o que desaparecen en la historia, en la parte inicial, en el desarrollo o en el final. Entonces tenemos que saberlo definir en ese preciso momento. Y estas preguntas se resuelven en lo que llamamos nosotros la hoja en blanco, ¿verdad? Que ahora con el auge de las tecnologías, pues obviamente que quien se siente mejor haciéndolo en algún dispositivo, pues hablamos de esa página Word que está en blanco, esperando la respuesta de cada una de las preguntas que hemos revisado. Vamos a ver si paso por acá. Ajá. Cuando hablamos de las escenas, que es otro de los factores más importantes para revisar, hablamos de escenas de acción, que quiere decir que estamos en una escena en que ocurre algo, sí, pero es realizada o desarrollada por el personaje, porque ese personaje quiere cumplir algo, tiene un objetivo, una meta, y entonces es el personaje el que desarrolla esa escena como tal. Ay, pero no quiere pasar aquí, vamos a ver, ahí está. Hablamos de escenas de reacción, que son aquellas historias en donde el protagonista reacciona a algo, alguna cosa, alguna situación o circunstancia que le ha ocurrido. Entonces, en su accionar, en ese relato que hacemos de su vida, él nos cuenta cómo se siente, qué emociones le genera lo que ha ocurrido y cómo es que se va a comportar a lo largo de la historia. Entonces, eso hace que nos identifiquemos mucho a nivel personal, emocional, porque toca una de nuestras emociones en relación con el hecho que queremos demostrar. Y también hablamos de las escenas de ambientación, que son aquellos momentos donde resolvemos un problema que es ajeno
al tema principal. Entonces puede ser que nosotros hablemos de diferentes personajes, pero tenemos un personaje principal que desarrolla el tema principal en esa historia, pero que interactúa con otras personas y esas personas desarrollan o traen a colación alguna historia paralela. Entonces, esa ambientación nosotros de la misma manera describimos y resolvemos para que se vea en la historia, pero no es la historia principal. Entonces, ¿cómo hacemos esas escenas de ambientación? Bueno, describimos, damos información sobre el contexto en el que se da la historia principal y los contextos también que están al lado de esa historia que hemos considerado nosotros como la historia principal o la que nos va a dar a nosotros pie para desarrollar nuestra redacción. Cuando hablábamos de redacción, que es también otro de los elementos importantes, era cuando yo les decía a ustedes la manera en la que yo podía contar esa historia o escribir esa historia o también hablar de esa historia. Entonces, hablamos de la tercera persona, ¿verdad? Él o ellos, de la segunda, tú, vos, ustedes o vosotros, y la primera persona, yo y nosotros. Entonces, en la primera persona, narramos los hechos desde el punto de vista del protagonista. Nosotros somos parte de esa historia. Entonces, yo puedo decir, de pronto salía de la UNED cuando un intenso aguacero acompañado de vientos hicieron que perdiera mi sombrilla y etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí estoy hablando en primera persona. En segunda persona, yo me dirijo a mi público, me dirijo a mis lectores. Entonces, podría decir, cuando ustedes salgan de la UNED, lleven su sombrilla porque existe en ese momento, se reporta en ese momento un fuerte aguacero con fuertes vientos que podrían hacer que sus sombrillas se vuelen. Y también hablo de tercera persona que no involucra a nadie, ni siquiera al narrador, y es cuando yo podría decir, en este momento se reporta un fuerte aguacero, fuertes vientos en Mercedes de Montes de Oca, en las afueras cerca de las instalaciones de la UNED. Entonces, como ven, ese tipo de narraciones son las más utilizadas, las que en realidad son las que tenemos que pensar siempre para poder comenzar a redactar y saber cómo queremos traer a esa persona que sabemos que nos va a leer. ¿Qué es importante también aquí? Hacemos una pausa, que cuando vamos trabajando en ese esquema o en esa estructura, tenemos que tratar de estar relajados, tranquilos, sin estrés. Es difícil en este momento, no es algo fácil, pero tenemos que tratar de hacerlo. Tenemos que imaginar y pensar. Y entonces, todos esos detalles que puedan llegar a nuestra mente, aunque parezcan risorios o aunque parezcan de ciencia ficción, los tenemos que colocar para tener esos elementos que luego nos van a servir y vamos a observar ahora una de las técnicas que nos ayudan mucho a atrapar todos esos elementos. ¿Cuáles son las características de la redacción creativa? Son textos originales. Nosotros no podemos copiar estilos ni mucho menos. Yo no puedo venir a decirles a ustedes, bueno, traten de escribir como Vargas Llosa o traten de escribir como, no les puedo venir a decir a ustedes una forma, un esquema o una matriz, un formulario, por decir algo, en el que ustedes puedan encajar ahí los textos y las palabras y las frases y puedan desarrollar esa redacción. Todos los textos son originales y nosotros apelamos a esa originalidad. Tiene puntos máximos, que es muy importante, y son esos momentos en los que el autor se encuentra con un hecho fundamental en la historia y entonces va preparando ese momento y va llevando al lector hacia un punto cúspide en el que dice, uy, ¿qué le va a pasar ahora? Y entonces sigue leyendo y dice, no, no puede ser, no puede ser. Eso, hay un libro muy bonito que se lo recomiendo que se llama La Cabaña. Es un libro de ayuda emocional y también de apoyo familiar que está escrito en esos mismos puntos máximos y puntos mínimos. Entonces es un libro que usted, por su reacción, usted quiere leer y leer y leer y no parar porque lo va llevando en una montaña rusa de puntos muy altos y de puntos muy bajos. Y entonces, en el momento en que usted va perdiendo interés, sucede algo que te lleva hasta el final, te lleva a querer seguir y seguir sabiendo.
en un segundo libro, por ejemplo. La secuencia lógica también, que como todo texto, como toda redacción, sabemos que además de que tenemos que conservar la sintaxis habitual, ¿verdad? El sujeto, verbo y predicado, también tenemos que saber que todos los hechos o todas esas etapas o todas esas fases de esa historia tienen que estar redactados con una lógica, con una secuencia, así como sucede en otro tipo de redacciones académicas, literarias y demás, todo tiene que estar entrelazado, muy importante. Y pensar también en un tema que toque las fibras del ser humano, que eso es muy importante. Nosotros, puede ser que de pronto digamos, no, es que yo lo que voy a hacer es que voy a redactar sobre mi experiencia, un viaje que hice en Perú, digamos. Sobre mi viaje en Perú, quiero hacer una redacción creativa como para que la gente conozca lo que se puede hacer allá y etcétera. Podemos pensar que es un tema que a nadie le va a interesar. Sin embargo, podemos tocar las fibras de ese ser humano si nosotros llevamos a la descripción de momentos o de situaciones o de emociones que esa persona puede llegar a sentir, y entonces podemos pensar, bueno, y cuando llegué o cuando usted llegue, si le queremos hablar en segunda persona, cuando usted llegue a la montaña de 7 colores, usted podrá observar el resplandor que viene hacia sus ojos, y entonces las personas imaginan de verdad lo que es estar en esa montaña enorme llena de colores. Entonces podemos tocar las fibras de esa persona, podemos llegar a despertar sus emociones con pequeñas cosas si nosotros lo que vemos inerte o lo que vemos lejano o lo que pensamos que no tiene forma de manifestarse, lo ligamos a una emoción. Y la expresividad, que es muy importante. Nosotros deberíamos siempre pensar que la expresividad tiene que acompañarnos en nuestra comunicación oral y en nuestra comunicación escrita, incluso también en nuestra comunicación no verbal, y lo hemos visto ahora más que nunca, cuando incluso en el lenguaje de señas costarricense, de los requisitos o de los requerimientos más importantes que se solicitan a las personas que ahora están haciendo la interpretación es que tengan expresividad cuando van a emitir alguna de las señas, porque no significa que nosotros vamos a manejar solamente las manos y no vamos a llegarle a ese ser humano con esa emoción o ese sentimiento que trae cada una de las palabras y de las frases y de las oraciones que nosotros vamos a compartir. Entonces, ¿cómo expresamos nosotros de verdad esa expresividad? Bueno, nosotros expresamos ese mensaje de manera expresiva, valga la redundancia, si nosotros tratamos de llegar hacia esa persona, si tratamos de acercarnos a esa persona, si tratamos nosotros de utilizar la mayor cantidad de palabras posibles para que esta persona nos comprenda, y también la mayor posibilidad de desarrollar el lenguaje no verbal de igual manera, si lo vamos a hacer de una manera presencial, entregándonos nosotros a ese mensaje, queriendo que ese mensaje verdaderamente llegue. Entonces la expresividad no es que es una persona que de pronto pasa hablando mucho o por ejemplo le habla a todo el mundo, no, sino más bien yo puedo decir poco, pero puedo utilizar todas las palabras posibles para hacer que esa persona me comprenda, me lea, me entienda, me escuche y etcétera. ¿Cuáles son las ventajas de esa escritura creativa? Bueno, logramos retener y atraer a la persona que nos va a leer, porque nosotros a partir de ese momento en el que decidimos redactar de manera creativa, vamos a presentar hechos interesantes. Vamos a, como les decía anteriormente, a tocar las fibras del ser humano. Presenta también informaciones complejas de una manera agradable, que es una de las circunstancias por las que muchas personas dicen, no, es que puede ser un tema muy, pero muy formal o muy serio, por decirles algo más coloquial, y nosotros podemos decir, sí, no, yo tengo que expresarlo de una manera creativa como para que no tenga ese sentimiento de negatividad que acompaña a ese tema. Entonces puedo pensar en esos elementos que lleven hacia esa persona a conectarse con sus emociones. Aumenta los tiempos de permanencia, claro, porque las personas quieren seguir leyendo
Y ahora que podemos con más atino hacer estudios para la recepción de contenidos, nos damos cuenta que a la gente le gustan las historias y por eso nosotros ahora hablamos del famoso storytelling, ¿verdad? En el mercadeo y en la comunicación social, porque a la gente le gusta que así sea, que yo le diga, mire, cómprenos este jabón de cocina para lavar platos. Si yo de pronto le cuento mi experiencia sobre que antes yo tenía alergia a cualquier tipo de jabón y desde que entonces yo uso tal jabón ya no me sucede el lavaplatos, ¿verdad? Entonces, desde que yo le cuento esa historia a esa persona, la persona hace conexión y no va a ser lo mismo que presentarle una ficha o un comercial simple a hablarle de esa historia que a mí me pasa a través del lavaplatos. Mejora la comunicación del mensaje. Es muy importante también porque la creatividad hace que nosotros exploremos unas formas diferentes de redacción, que nos liberemos de las estructuras dadas durante toda nuestra formación y entonces la persona finalmente se disponga a captar ese mensaje. Promueve la atención, la memoria, la comprensión y la concentración, porque una persona interesada en una historia, en un tema o en un texto va a estar siempre dispuesto completamente a repasar cada uno de los momentos. Incluso hay personas que se devuelven en las páginas o se devuelven en los párrafos, que conservan algunos elementos o algunas historias que trae ese texto y la cuentan a las demás personas de su entorno. Y también activa la concentración porque van haciendo que esa historia los atrape hasta sentir que de verdad están viviendo ese momento con ese autor o esa autora que les está presentando la historia en ese momento. ¿Cuáles son algunos ejemplos de la escritura creativa? Tenemos los guiones que nos llevan a hacer los relatos con los cuales nosotros producimos el material audiovisual. Tenemos guión también igual para actividades presenciales, formales, protocolarias y demás, pero es la estructura dada para poder nosotros paso a paso contar cómo es que queremos nosotros realizar algo. ¿Cómo quiero yo de forma creativa hacer la presentación de un libro? ¿Cómo quiero yo de forma creativa producir un audiovisual a partir de una historia? El cuento, que es un argumento sencillo, que también tiene pocos personajes, lo que hace es despertar la emoción y son utilizados en todos los contextos, ¿verdad? En el contexto educativo, en el contexto familiar, social, etcétera. Los relatos también, que es cuando vamos contándole a las personas cómo es que sucedieron todos los acontecimientos, específicamente de un hecho, ¿verdad? Y se dice que esta escritura, a pesar de tener la creatividad también, es más uniforme porque es más plana, no tiene esos momentos cúspides, porque nosotros vamos contando acontecimientos que han sucedido. No estamos haciendo alguna remembranza o no estamos activando la imaginación trayendo de nuestra mente hechos que no son reales, ¿verdad? Y el ensayo, que también podemos presentar un ensayo de manera creativa si nosotros primero exploramos el texto, lo analizamos, interpretamos y evaluamos ese tema, esa temática. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, voy a hacer un ensayo sobre el turismo en Costa Rica y entonces con creatividad yo puedo pensar en describir un viaje, por ejemplo, al Caribe, un viaje al Pacífico Central, al Pacífico Norte, etcétera. Puedo ir pensando en esas formas en las que puedo yo captar la atención del público. Ahora bien, vamos ahora a centrarnos en nosotros. ¿Cómo puedo desarrollar aptitudes para la escritura? Bueno, primero tenemos que tener paciencia, que es muy importante. Como les decía, no es de la noche a la mañana la que yo voy a decir, ya redacto de forma creativa y todo el mundo me quiere leer. Es un proceso paulatino que vamos llevando poco a poco, que vamos alimentando y que vamos entendiendo si nosotros buscamos los espacios correctos en los cuales podemos alimentar ese deseo de redactar de manera creativa. Siempre es importante que estemos motivados y motivadas a redactar, que eso es muy importante.
Hay gente que verdaderamente no le gusta redactar y no hay nada que hacer. Y entonces para las personas, para algunas personas, es más fácil producir un tipo de audiovisual o contar con su propia voz alguna situación que ocurrió en vez de ponerse a redactar, ¿verdad? O hay personas también en el ámbito académico que para ellas es mejor exponer un tema que redactar ese tema, ¿verdad? Entonces tenemos siempre que mantener esa motivación alta para poder lograr grandes productos. Leer sobre diferentes temas es muy importante porque nos trae información que después nosotros la podemos guardar en la cajita mental, ¿verdad? Y sacarla en cualquier momento en el que podemos nosotros traer a colación de las historias o temáticas que puedan relacionarse con eso. Acercarnos a escritores y escritoras es muy importante porque podemos conocer estilos, podemos ver enfoques, podemos ver incluso extensión de textos, que es muy importante, y eso también ocurre cuando podemos también observar revistas y entonces podemos determinar cuál puede ser la extensión de un ensayo o cuánto podría esa revista publicarnos a nosotros, ¿verdad? Ver ese tipo de formatos o de costumbres, digamos, dentro de los diferentes ámbitos en los que nos desenvolvemos es siempre muy importante. Y participar de actividades literarias es también muy valioso. Nos permite también conocer las inquietudes, las preocupaciones, las perspectivas, las visiones de las personas autoras. Y yo les invito en este momento a seguir las actividades que promueve nuestra editorial. La editorial EUNED con mucha frecuencia en todo el año está realizando actividades con escritores y con escritoras y también promoviendo concursos en los que ustedes pueden participar y pueden tener la publicación de uno de sus textos. Es muy importante que ustedes como estudiantes se acerquen a nuestra editorial y puedan de pronto pensar en la producción o en la publicación de una de sus creaciones y también tener acceso, ¿verdad?, a la posibilidad de compartir con personas autoras de la UNED, ya sea nacionales o las personas que desde diferentes latitudes vienen a apoyar la promoción de la literatura costarricense. ¿Cómo me puedo preparar para esa escritura? Muy importante, tenemos que tener un espacio donde nosotros estemos concentrados, que no tengamos ninguna distracción para que nosotros podamos soltarnos, dejar esos pensamientos que nos agobian todo el tiempo o de pensar en los mismos temas de siempre, salirnos un poco de esa rutina que tenemos nosotros a diario. Tenemos que disponer la mente a la imaginación, dejar la mente en blanco, decimos, y empezar a pensar en otras cosas y dejar que de verdad la mente se nos vaya y nos traiga información importante y valiosa para que nosotros podamos redactar. La gente dice, la imaginación no llega a mí. Claro que llega. Cuando uno está pensando en la nada, ¿verdad? Y pensando en todo, siempre tenemos algunos flachazos que nos llegan a nuestra mente y nosotros nada más sentimos que llegó un pensamiento y muchas veces no le prestamos atención o no lo dejamos en papel o no lo dejamos en nuestro celular. Y pueden ser momentos que pueden desatar importantes creaciones. Entonces es importante que ustedes piensen también en esa posibilidad. Tenemos también que escribir a diario y hacer una rutina que nos sirva a nosotros para poder poco a poco ir despegando la pluma que llamamos nosotros. Eso es muy importante, igual que ustedes lo consideren como parte de sus acciones. Leer mucho es también fundamental. No sé si ustedes incluso ayer o tal vez hoy en las redes sociales observaron a la señora Inés Trejos, que forma parte de nuestro consejo editorial de la UNED. Ella es la primera periodista graduada de este país y si ustedes hablan con ella siempre va a remitir libros porque ella pasa leyendo todo el tiempo y ella dice, en los libros está todo lo que tenemos que conocer. Y entonces ella recomienda siempre la lectura y ayer se notó de verdad que ella es una persona con muchísimo bagaje, ¿verdad? Porque conoce demasiadas cosas, tiene demasiada información en su cabeza porque le gusta leer. Entonces tenemos que leer siempre. Escribir todas las ideas que vengan en la cabeza, que es lo que les decía hace un momento. Por más pequeñas, leves, insignificantes que sean, tenemos que ponerlas, ojalá en algún lugar. Estructurar las ideas antes de escribir también, porque igual se nos hace, ¿verdad? Una fuente de ideas en nuestra cabeza y tenemos que saber cómo organizarlas o cómo ordenarlas.
y crear lazos de identificación entre los personajes y el lector. Eso es muy importante. ¿Y cómo hacemos esa identificación entre el personaje y el lector? Si primero nosotros nos identificamos con el personaje que vamos a crear. Y eso es muy importante. Tenemos que querer a nuestro personaje. Tenemos que querer nuestra historia, tenemos que querer nuestra escena, que eso es fundamental. Enamorarnos de eso que nosotros vamos a escribir. Vamos a ver, entonces, a continuación vamos a ver un proceso pequeñito de cómo es que nosotros podemos empezar a desarrollar esa redacción. Me hubiera gustado que pudiéramos nosotros de verdad llevarlo al papel o llevarlo a sus dispositivos, pero les dejo la inquietud con la información que les voy a presentar. Entonces, cuando vamos finalmente al texto, ya nos hemos preparado con todas las técnicas que hemos realizado ahorita, podemos nosotros pensar en ese texto únicamente. Seguimos igual, dejando que nuestra imaginación fluya, escribimos lo que pensamos, eso es fundamental, porque puede ser que nosotros decimos, no, sí, luego yo me acuerdo y lo agrego, como cuando estamos nosotros en algún lugar y nos acordamos de lo que tenemos que hacer y uy, si apenas llega lo hago y se nos olvida porque no lo ponemos en papel o no lo ponemos en el celular o no nos mandamos una audionota para recordar dónde es, una alarma o etcétera. Entonces, pensamos en la narración de esas historias, ¿verdad? Con ese personaje que va a hacer, traer a ese lector. Vamos a pensar en cuáles pueden ser las formas ideales para que esas ideas tengan un lenguaje estético. Y cuando digo estético es que en la redacción creativa nosotros tenemos que separarnos solo un poquito de esa parte coloquial como la que nosotros habitualmente hablamos. Y tenemos que pensar de un lenguaje un poquito más elevado, un poquito más cuidado, más bien presentado, que es lo que llamamos el lenguaje estético. Entonces, tenemos, de forma coloquial, tenemos que usar las palabras de Domingo, un poco para que ese texto se diferencie de los demás. Tenemos que volver a traer la originalidad para contar esas historias y podemos priorizar el uso del storytelling, que es lo que les hablaba hace un momento, que es la manera en la que yo cuento una historia, que puede ser de la vida real, y que hace que esa persona de verdad quiera identificarse tanto con mi creación que entonces me esté buscando o esté viendo cómo hace referencia al texto que yo construí. Ay, Dios mío, ya le di muchas veces a esto. Ahí estamos. Bien, entonces como primer paso vamos a hacer una lluvia de ideas. Nosotros decimos que una lluvia de ideas digital porque cuando nosotros pasamos a papel esas ideas, pues no podemos hacer el famoso copy-paste o llevarme el texto suprimido y pegarlo en otro lugar y demás. Y entonces podemos hacer todo un enredo de caminos y de marcadores y de cosas que no nos puede después dejarnos en blanco para poder organizar cuando ya vamos a pasar en limpio. Entonces, es mejor que esa lluvia de ideas se haga en un dispositivo en el que nosotros podamos manipular o administrar el texto. Entonces generamos ideas y orientamos la escritura, pudiendo siempre, ¿verdad?, transitar en esa redacción, que es lo que yo les decía, ¿verdad?, suprimir el texto y aparecerlo en otro lugar, cortar y pegar y demás. Agregar, subrayar, resaltar y todo lo que permite el operador de texto. Entonces, vamos a pensar de esa lluvia de ideas que vamos a hacer. Vamos a escoger 3 ideas iniciales. 3 ideas en las que nosotros podemos comenzar esa historia, ese relato, esa redacción, ese texto, como ustedes lo quieran ver. Con esas 3 ideas, para nosotros motivar la imaginación, para despertar la motivación, para hacer algo diferente, que haga que el cerebro se despierte y diga, sí, estoy en un proceso diferente y me encanta, ¿verdad? Entonces hacemos cosas que usualmente no hacemos. Y entonces, a esas ideas que hemos elegido, que son 3, para que el cerebro procese y se enamore y entonces empiece luego a desarrollar alguna de ellas, vamos a usar colores, emojis, cualquier tipo de dibujo o de color que haga que nosotros al repasar diferentes maneras de presentar ese texto,
votemos por cada una de las ideas que estábamos ahí. Entonces, por ejemplo, yo hago un primer repaso y entonces digo, bueno, pero si esa historia la cuento en segunda persona, vamos a ver con cuál idea me va mejor. Y entonces, sí, con la segunda idea, y entonces le pongo una estrellita o un color. Y después digo, bueno, y si desarrollo esa historia en tiempo pasado, ¿con cuál me va mejor? Y entonces voy marcando ahí, voy votando hasta que nosotros vayamos identificándonos con la idea que está ahí, nuestro inconsciente observa, nuestro cerebro ve, pero que nosotros en la racionalidad decimos, ay no, ponernos a redactar está terrible en este momento. Entonces, poco a poco vamos disponiendo a nuestro cerebro a ese mundo creativo que necesitamos despertar. Encerramos entonces cuando hemos tenido ya algunas de las revisiones con esas ideas principales, encerramos ideas prometedoras. Y entonces, por ejemplo, yo digo, sí, si yo hablo en pasado de este tema, entonces, a ver qué puedo hacer. Yo puedo recrear, por ejemplo, el Cartago de los años 50 y entonces coloco ahí a la par. Sí, en esta historia sería bonito que yo relate sobre tal y tal. Y voy haciendo comentarios y voy hilando poco a poco aquellos elementos que vienen a mi cabeza y que tengo que amarrarlos a esa idea que yo he elegido. Y entonces ahí selecciono mi idea de una manera diferente, de una manera creativa, de una forma en la que el cerebro no está amarrado a pensar en el montón de caracteres que va a generar en un procesador de texto o en el montón de palabras que va a escribir, que va a poner a la mano a escribir en el momento en que voy a... El segundo paso, la redacción. Y entonces nosotros ya les decía que era muy independiente la forma de redactar, pero sí tenemos que pensar en una estructura que es muy básica y es el título, el cuerpo y el final, que esos, si ustedes lo ven, es lo que nos acompaña siempre en todas las cosas que nosotros hacemos a diario, en todo entorno y en todo contexto. Entonces, el título debe ser de verdad muy llamativo. Si es corto o largo, debe decirle a la persona lectora qué es lo que puede encontrar, puede darle pistas de lo que puede encontrar. El cuerpo del texto que desarrolla todas las ideas y todas las historias y personajes y escenas y tiempos que observamos anteriormente. Y el final o el cierre que muchas veces algunas personas lo finalizan con un llamado de atención. Y es entonces cuando, por ejemplo, vemos los cuentos que terminan con un final feliz y recomiendan a los niños, ¿verdad? Y a las niñas alguna idea fundamental para que no les ocurra la historia del cuento, ¿verdad? O sobre el rescate de algún valor, porque le llamamos llamado de atención y es una forma creativa de terminar una historia o un texto. Bien, entonces, en esto nosotros siempre tenemos que pensar que este proceso que vamos repasando, tan despacio o tan rápido como ustedes lo puedan hacer, pero muy importante que tenga ese desarrollo paulatino. Siempre es importante que ustedes no piensen en todas las cosas que hay que hacer y se comprometan a continuar en esa redacción. Y puede ser rápida porque tal vez hay personas que así trabajan, o puede ser lenta, puede tener un ritmo más lento, pero nos va a llegar siempre a producir. Se vale descansar, detenernos en esa redacción, pero pensando siempre en retomar, que eso es fundamental. Hay gente que deja historias sin terminar. Y entonces es cuando decimos, sí, es que esa historia no ha cumplido. Claro que no, porque hay gente que deja al pendiente, no continúa, y eso se ve también, cuando hablamos de redacción, eso se ve también en el nivel académico, cuando hay gente también que no se gradúa porque no presenta la tesis, ¿verdad? Y es porque tienen ese pensamiento de que la redacción es terrible, de que cómo saco yo mis ideas, de que qué hago porque no puedo redactar, no me sale nada, decimos, ¿verdad? Y es porque nosotros pensamos en acelerar los procesos y tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro, nuestra imaginación, nuestra motivación puede ir al ritmo que nosotros consideremos, siempre que, ¿verdad?, no sea más lento o lentísimo el habitual, porque eso ya sí nos puede traer problemas en diferentes escenarios. El tercer paso, entonces, es la lectura, pero no es la lectura que estamos acostumbrados a hacer como para revisar dedazos y cosas y tal, sino es una lectura en la que nosotros vamos a ir buscando los puntos máximos o los puntos de atracción
para ir pensando en esos momentos en los que logré presentar un punto cúspide y que de pronto yo hasta digo, mira, de verdad, entiendo lo que he logrado, porque este momento que relaté aquí es pero maravilloso, fenomenal, y creo que de verdad estoy haciendo lo correcto. Entonces, vamos subrayando esos puntos máximos, esas cúspides, como para que nosotros internamente vayamos alimentando ese yo redactor. Entonces, ¿qué hace? Bueno, nos pone un tope y nos dice, sí, en el siguiente texto, si ya vi lo que puedo realizar y lo que puedo lograr en este momento, en el siguiente texto, entonces voy por más. Y ahí vamos alimentando ese deseo de escribir, vamos alimentando también nuestra imaginación y vamos haciendo que de verdad nos creamos, que somos redactores y redactoras de textos en cualquier formato. Eso se los recomiendo a ustedes en cualquier formato. Siempre es importante que nosotros hagamos una lectura crítica, ¿sí? De nuestros trabajos, pero siempre pensando en encontrar aquellos detalles en los que nosotros decimos maravilloso, o sea, me quedó lindísimo aquí, lo voy a subrayar, y ese subrayado, luego ustedes lo pueden quitar y demás, pero nosotros decimos que observar la hoja con la hoja blanco y negro, ¿verdad? Ya la hoja llena de sus letritas y tal, con subrayados de colores que nos presente a nosotros lo que fuimos capaces de realizar, nos motiva y nos incentiva a seguir escribiendo y seguir trabajando. Y eso sucede también en la redacción periodística, y se los puedo decir cuando yo hago esos ejercicios, porque la gente dice, pero ¿cómo hacen los periodistas para redactar todos los días y redactar diferente? Bueno, vamos poco a poco alimentando la creatividad, la imaginación, el cerebro, la construcción de ideas y tal, cuando vamos viendo que vamos haciendo cosas diferentes y que vamos superando las cosas que vamos haciendo, que vamos de menor a mayor. Y leemos también revisando la ortografía, que es muy importante la ortografía, fundamental. Y terminamos pensando siempre en publicar, en compartir, eso es fundamental. Nosotros tenemos que generar conocimiento, tenemos que generar también entretenimiento sano, tenemos que acompañar a las personas más en este momento en el que estamos a nivel mundial con esta crisis sanitaria. Tenemos que pensar que nuestros textos, nuestras creaciones, nuestros ensayos, nuestras tesis, incluso si las preparamos como un artículo, podemos pensar que esos pueden ser detalles que llegan a sumar en la rutina de una persona que jamás pensó que podría acceder a alguno de estos textos, y que la vamos a acompañar en estos momentos en el que hay gente, por ejemplo, con muchísimo tiempo, en el que no puede emplearse a fondo en alguna de sus actividades y necesita salir de las cuatro paredes de su casa. ¿Y cómo lo hace? A partir del conocimiento, a partir del uso correcto de esa gran red que tenemos, ¿verdad? Y que ojalá nosotros la utilizáramos de la mejor manera, de la manera más provechosa, buscando información, buscando textos de diferentes formatos que alimenten nuestro bagaje, que nos hagan tener una mayor cultura general, un mayor conocimiento de las cosas. ¿Y cómo nosotros contribuimos a eso? Si publicamos y si compartimos. No nos quedemos con nada de lo que nosotros hagamos, compartámoslo ya sea con nuestros compañeros y compañeras de carrera, con nuestros compañeras y compañeras de centros universitarios, de la misma forma con la que ustedes comparten sus tesis a su jurado. También es importante que ustedes luego hagan esa devolución a la sociedad, a la comunidad universitaria, a la comunidad nacional, que compartan lo que ustedes han hecho, porque no hacemos nada guardándonos para nosotros creaciones literarias, académicas, periodísticas, etcétera. Y tenemos que pensar que esa información que tenemos a la mano, o lo que nosotros podemos crear para abrir la imaginación y cambiar el estado de ánimo a una persona, puede ser crucial en este momento, precisamente en este momento, y además en cualquier momento de la vida. Esa sería la charla de hoy. Voy a abrir la cámara ahorita.